Y como ha dicho Guillermo, como todos los años, pues conmemoramos el Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Queremos siempre potenciar lo que es la lectura y lo que es el interés por conocer lo que hay dentro de los libros, que muchas veces cuesta trabajo. Creo que está ahí. Lo hacemos tanto con adultos como con niños, ¿no? El jueves pues será el día enfocado a los niños y a los más pequeñitos, porque estará la escuela infantil y lo haremos a través de un cuentacuentos. Y bueno, posiblemente continuemos también con el colegio, pero ahora mismo ellos tienen mucho y no hemos cuadrado exactamente el día. Deciros, como todos los años, que el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro por un motivo. Era en 1616, fue el año que fallecieron Cervantes, Shakespeare, Garcilaso de la Vega. Esta fecha pues la escogieron por ese motivo. También hubo otros también que fallecieron o nacieron en ese día y les pareció interesante. En la Conferencia General de la UNESCO le pareció muy interesante coger esa fecha para que se celebrara este día. Esta conferencia se celebró en París, fue algo a nivel universal. Esto fue en 1995. Como ha dicho Guillermo, todos los años intentamos buscar algo, o algunas veces han sido libros que habéis empezado a leer desde el comienzo de curso, otros porque se ha conmemorado el centenario o el aniversario de algún autor. El año pasado fue Miguel Hernández. Este año pues ha sido algo también un poco frustrante, ¿no? Porque buscábamos desde primera hora el qué se celebraba este año, porque siempre queremos enfocarnos a todo lo que hacen también los demás, y no encontrábamos nada. No encontrábamos nada hasta hace cuestión de 2 semanas, ¿verdad? Ya entonces encontramos que hacía 120 años que nacía Federico García Lorca, y también 100 años justo que escribió su primer libro. A raíz de esto, pues qué tema más interesante cuando Federico García Lorca ha sido siempre un autor bastante conocido por todo el mundo, muy cercano a nosotros porque es andaluz, y qué mejor que un andaluz para traerlo aquí al Día del Libro. Yo voy a hacer un poco de introducción. He estado buscando, cuando te buscas algo de una biografía de un autor, pues me empiezas a conocer bastantes detalles de esta persona. Él, García Lorca, nació en Fuentelavero, en Granada. Nació en el seno de una familia con una posición económica desahogada. Gracias a ello pues, pudo hacer muchísimas cosas más que otros anteriores, como el año pasado conocimos de Miguel Hernández, que era el seno de la familia era mucho más pobre y le costó mucho más esfuerzo llegar a donde llegó. Sin embargo, García Lorca, pues su padre era un hacendado y su madre pues era una maestra de escuela. Una maestra de escuela que le influyó muchísimo, porque le influyó en la pasión por la literatura. Aunque decir que García Lorca era tenía muchos intereses, no solamente lo que era la escritura. Incluso antes que nada sus tendencias era hacia la música. De hecho, estudió piano, e incluso en momentos más adelante, cuando estaba en la universidad, lo conocían como músico, nunca como escritor, un escritor noble. Pues bien, él hizo muchas cosas, como he dicho. Le interesó lo que era el tema de los títeres, el teatro, ya incluso a nivel dramático. Pero voy a empezar por lo que es la juventud. En 1914 se matriculó en la universidad, ya después de haber estado en la escuela, haber aprendido, su madre con esas influencias tan importantes, pues él se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar 2 carreras, una que era Filosofía y Letras y la otra de Derecho. Durante esta época, pues Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en una tertulia que se llamaba El Rinconcillo, de un café Alameda. Antes los estudiantes se reunían mucho en los cafés y hacían muchas tertulias, y a raíz de las tertulias pues salían otras muchísimas cosas.
En la universidad recibió todas las asignaturas que tenía, pero recibió las clases de Martín Domínguez Berrueta, que fue el que causó su primer fruto, que fue el libro del que estamos hoy también celebrando su centenario, que es Impresiones y paisajes. ¿Por qué fue estas influencias? Sencillamente porque este profesor llevó tanto a Lorca como a sus compañeros a diversos viajes. Los llevó a Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, Burgos y Galicia. Fue viajando y a través de los viajes pues iban conociendo. Lorca en estos viajes pues se enganchó un poco a escribir unos diarios y los diarios pues terminaron luego en un libro. Esos libros que era esa pequeña antología de sus mejores páginas en prosa, es lo que dicen. Este libro fue publicado en 1918, vuelvo a repetir. El libro es Impresiones y paisajes, que es el que vosotros habéis estado leyendo y vais a leer pequeños fragmentos en el día de hoy. Lorca pues continúa con sus estudios, ya Granada pues parece que se le queda un poco pequeño, hay también amistades que tienden a irse a la capital de España, a Madrid, y él también lo hace, acompaña entonces a otros compañeros, se queda en una residencia de estudiantes que también en aquellos entonces era hervideros de muchos temas intelectuales. Ahí pues Lorca conoció a Einstein, conoció también a Marie Curie, a Louis Buñuel, Rafael Alberti por la rama de la escritura, Salvador Dalí por el tema de la pintura. Incluso llegó a conocer a Juan Ramón Jiménez, persona a la que se hizo muy, muy amigo y tuvo muchas connotaciones con el tema de la poesía, le influyó bastante. En mayo de 1921, Lorca vuelve a Granada. En esa época pues conoce al maestro Manuel de Falla, que hace también que escriba un libro referente a lo que es la música, que es el poema del Canteo Hondo. También inició unos proyectos totalmente distintos a la escritura, que fue sobre música, el cante hondo, los títeres y otras actividades también bastante paralelas. Una vez llegada un poco más a la madurez, pues llega sobre 1914-1927. Es cuando realmente pues, se habla de esa madurez de Lorca y como escritor también. En ese momento pues, hay una reunión, hay una celebración para conmemorar los 300 años de la muerte de Góngora. Es en Sevilla. Esta reunión está con una serie de escritores como Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, habéis escuchado mucho de ellos, Vicente Aleixandre, Manuel Atolaguirre y Emilio Prados. Pues en esta reunión se genera lo que se llama en el tema literario la generación del 27. Son todos escritores que he mencionado, más Lorca. Y son todos ellos los que empiezan a fundir de una forma diferente la poesía tradicional con los movimientos de vanguardia. También utiliza mucho la metáfora, la imagen, cosa que antes no lo hacía. Ahí empieza otro mundo totalmente distinto para Lorca y va avanzando y va cambiando de sitios. Llega un momento que la cosa cambia y en 1931 pues, se instala la Segunda República, en abril del 31. Con esto comienza otra etapa diferente. Ahí tiene un amigo, Fernando de los Ríos, que fue nombrado ministro de Instrucción Pública, y Lorca, con tener a de los Ríos allí, pues fue nombrado un codirector de La Barraca, una compañía de teatro
universitario que proponía llevar a los pueblos de Castilla y al teatro, el teatro clásico del Siglo de Oro. Va cambiando, va haciendo otro tipo de cosas y en ese momento, en ese trayecto, también escribe 2 grandes libros, Bodas de Sangre, Yerma, 2 no, son 3, y Doña Rosita la Zortera. Cuando Lorca, porque se movió mucho, vuelve a España, mantuvo un elevado ritmo creativo. Hizo las que he mencionado y luego también pues poeta en Nueva York, que más adelante es cuando hace un viaje y a raíz de todas las experiencias que él tiene, según lo que va viviendo, pues va escribiendo. Empieza a dar muchas conferencias en muchos lugares y en 1933, en marzo, pues tuvo un éxito clamoroso con lo que es estrenando Las Bodas de Sangre, pero ya en teatro. Por otro lado, luego regresa, va y viene a Madrid, él está en continuo movimiento y en 1936 pues participa en los actos políticos a favor del Frente Popular. Con el estallido de la Guerra Civil en 1936 empezó el exilio de la mayoría de los intelectuales, por supuesto los españoles, y se tienen que ir a Colombia y a México. Estos países le ofrecen el exilio a todos los intelectuales, pero Lorca rehúsa por completo todo ese exilio y prefiere quedarse en su casa de verano. ¿Qué ocurre con estas cosas? Pues hay siempre alguien, por un motivo o por otro, que hacen denuncias. Y tras una denuncia anónima, el 16 de agosto de 1936, fue detenido en la casa de su amigo poeta Luis Rosales. Hay una orden de ejecución que fue dada por el gobernador civil de la Granada y entonces pues Lorca, tras una vida también corta, ¿no?, pues es asesinado en un camino, en el camino de Vizna, que va de Vizna a Alfácar, de Granada. Eso ocurre el 18 de agosto de 1936. Hoy en día su cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima, junto a los cadáveres de los banderilleros y un maestro nacional ejecutados en ese mismo momento con él. Se dice que García Lorca ha sido el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura del siglo XX. A pesar de también tener poca edad, pues escribió bastante, escribió poesías como libros de poemas, Oda a Salvador Dalí, Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Poeta del Cantejondo, que ya también lo he mencionado, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, 6 poemas gallegos, Diván de Tamarín, sonetos de amor oscuro. Esto en cuanto en poemas. Luego, pues en teatro está María Pineda, La zapatera prodigiosa, son obras bastante conocidas y bastante interpretadas. Retablillo de Don Cristóbal, El público, Así que pasen 5 años, Amor de Don Perlimpín, con Belisa en su jardín, Bodas de Sangre, que también lo he mencionado, Yerma, Doña Rosita la Zortera y La casa de Bernarda Alba. Son obras muy, muy interpretadas en teatro y que aún perduran y seguirán perdurando durante mucho tiempo. Y ya quedándonos con lo que celebramos hoy, que es el centenario de su primera publicación de Impresiones y Paisajes, pues vosotros, el CEPE de adultos del Barranco, pues habéis estado leyendo cada uno un fragmento y vais a ofrecérnoslo a nosotros. Nos vamos a deleitar con vuestra lectura, empezando por Ana Melgar, que nos trae el primer fragmento del capítulo número 1. La vamos a escuchar y conforme vayáis terminando, pues vamos también diciendo quién es a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes. Hay algo de inquietud y de muerte en esta ciudad callada y olvidada. No sé qué sonido de karma profunda
envuelve su melancolía. Las distancias son cortas, pero sin embargo, qué cansancio da al corazón. Algunas de ellas, como Ávila, Zamora, Palencia e Aire, parece de hierro, y el sol pone una tristeza infinita en su misterio y su sombra. Una mano de amor cubre su casa para que no llegara la ola de la juventud. Pero la juventud llegó y seguirá llegando, y sobre las rojizas cruces veremos elevarse un aeroplano triunfador. Hay alma que sufre con lo pasado, y al encontrarse en tierra antigua cubierta de moho y de quietud ancestral, se olvidar de lo que son para mirar hacia lo que no vendrán, y si a su vez amargo desencanto. Ya está. Bueno, pues ahora Rosario Roldán va a continuar con estos fragmentos que también nos tocan mucho de Ávila y otras zonas así. En estas caminatas sentimentales y llenas de unción por la España de los guerreros, el alma y los sentidos gozan de todo y se embriagan en emociones nuevas que únicamente se aprenden aquí, para que cuando caminen dejen la maravillosa gama de los recuerdos, porque los recuerdos de viaje son una vuelta a viajar, pero ya con más melancolía y dándose cuenta más intensamente de los encantos de las cosas. Al recordar, nos envolvemos de una luz suave y triste, y nos elevamos con el pensamiento por encima de todo. Recordamos las calles impregnadas de melancolía, la gente que tratamos, algún sentimiento que nos invadió, y suspiramos por todo, por las calles, por la estación en que las vimos, por volver a vivir lo mismo en una palabra. Pero si por un cambio de la naturaleza pudiéramos volver a vivir lo mismo, no tendríamos el goce espiritual que cuando lo vemos realizado en nuestra fantasía. Luego, un recuerdo tan dulce de los crepúsculos de oro, con álamos de coral y pastores, y rebaños acurrucados junto a un altozano, mientras unas aves rajan el bravo fondo aplanador. En estos recuerdos, adobados, siempre con la reverde imaginación fantástica, dejan un dulzor amable, y si alguien en nuestro camino recorrido nos hizo algún mal, tenemos el perdón para él y una misericordia despreciativa con nosotros mismos, por haber albergado al odio en nuestros besos, porque comprendemos que todo es el momento, y al mirar al mundo con un corazón generoso no se puede por menos de llorar, y se recuerda el campo rojo, el zoo es como un pedazo de la tierra, por las veredas los gañanes marchan acurrucados sobre sus bestias, uno solitario de oro se mira en el agua melosa de una acequia, un pregón, el ángel lejano, Castilla, y al pesar esto el alma se nos llena de una melancolía plomista.
Una descripción cargada de sentimientos. Pues Ana le da el paso a Dolores Caro. La ciudad se extiende negruzca con las rayas de la Alameda, enseñando al monstruo gótico de su catedral, labor de un efebre gigante, recortada sobre un triunfo color morado. El río lleno de agua da impresión de sequedad. La masa alboreas semejan borrones de oro antiguo. Los sembrados despliegan las líneas rectas de sus pentagramas, perdiéndose en las tonalidades húmedas del horizonte. Este paisaje acepta y callado tiene el encanto de la religiosidad dolorosa. La mano eterna nos derramó en el sino la melancolía. Todas las cosas expresan en su forma una amargura y desolación formidable. La visión de Dios es en este paisaje la de inmenso temor. Todo está sobrecogido, miedoso, aplanado. El alma pobre del pueblo expresa su angustia en su hablar, en su andar lento y grave, en su temor al diablo, en su superstición. Todos los caminos escortados por cruces rumbrosas. En las iglesias, Cristo en covachas polvorientas, aderezado con abalorios exotos, mugriento y trenzado de pelo chamuscado por el tiempo, ante los cuales rezan los campesinos con la trágica fe, temor, inquietante paisaje, el de la alma y los campos. Ahora es María Fernández quien continuará con otro fragmento, y cada año pues va habiendo mucha más fluidez a la hora de la lectura. En el interior de la diligencia, todas las personas callábamos. Era uno de esos instantes de meditación general que sucede en los viajes y en lo que el sueño va tendiendo su cadena melosa e invencible, derramando su bálsamo en los corazones, haciendo entonar los ojos en un espasmo de gratitud corporal y danzando con la cabeza caprichosamente. Alguien pronunciaba una palabra y enseguida callaba. El ambiente adormecedor y lánguido le hacía callar. El señor cura roncaba beatíficamente, con la boca entreabierta y moviendo el vientre con ritmo ridículo. El joven de las gafas suspiraba con afeminamiento monjil. Algunos se desperezaban y una mujer de mirada apacible hizo florecer en la semioscuridad de su traje un seno blanco, enorme, temblorosamente augusto, para dar de mamá a la nena rechoncha y rubiasca, que posó en su punta ennegrecida la casta rosa de su boquita. El mayoral comenzó a cantar fuertemente. Yo temblé todo. Pensaba hallar por estas seriedades de color y luz alguien que pusiera en su voz algún noble canto castellano, que tanta fortaleza tiene y tanta tranquilidad, pero quedé horrorizado. En vez de una melodía casi gregoriana, por su lentitud y sencillez, mástil que tiene muchos cantos de esta tierra. Escuché un cuplé espantoso de una fea chulería madrileña.
Chari García continuará con estas bellas palabras de García Lorca, con estas descripciones tan... Ah, ¿de cómo me sale a mí? Ella, pues estupendamente, ¿cómo te va a salir? La campana del convento hacía jugar con su bronce a los sonidos lejanos de la sierra. Dos perrazos enormes que había en el primer patio se preparaban para aullar en la medianoche. Fuera de la cárcel se divisaba una galería en la cual danzaba rítmicamente la sombra. Desembocaba una escalera de piedra gris en la que triunfaba por su tamaño colosal una figura lamentable del santo frailes, con los negros sayales, los báculos dorados, las coronas absurdas, ante las cuales ardía santamente una luz roja desconsolada. Había miedo de color por las andaduras pétreas. Se escuchaba sordo ruido de sayales, tintinear de rosario, cuchicheo misterioso, escala cromática de pasos que se apagaban en terciopelo profundo, y silencio fuerte que sonaba a caricia de la inquietud. La luz se iba escapando por las ventanales, precipitándose las cascadas de sombra por los crujías y aposentos. Al entrar en la celda, estaba invadida por la luna llena. Cerré la puerta. Todo era un silencio sonoro. Quiso el alma meditar, pero el sacro horror de la paz pasional se opuso. Era una hora nunca vivida por mí y solo era posible la contemplación involuntaria. Se abre la rosa de nuestro mundo interior en estos reinos del silencio y al alar todo su perfume cáeme inevitablemente en la miel de la confusión espiritual. Lorca utilizaba todos los sentidos, como estáis escuchando, todo para descubrir todo lo que había a su alrededor. Y ahora Gracia Pedrosa continúa con otro fragmento. Un monje de cara resurada y de ojos brillantes aparece en el coro, se inclina repetidas veces y, abriendo el breviario, se abisma en la página. El fraile que me acompaña me hace notar el delicado dibujo de la admirable sellería coral, el ruido de los pasos, entiende su onda concéntrica por el aire, llamado a la iglesia del sonido por la ventana, voleando palomas. Y ahora tenéis a Galao. Bueno, chicas, de cuando en cuando, al detenernos en nuestra marcha, fluye el plomo de la inquietud con toda su pasión. Huele a membrillo al pasar por alguna habitación umbrosa. Huele a sufrimiento y pasiones, casi ahogadas. Humea Santana en medio de la soledad. Es doloroso el silencio de la cartuja. Estos hombres se rieron de la vida, huyendo de su vicio y sus pasiones. Fueron a ocultar en este relicario de añeja, poesía, toda la amargura de su corazón. Adivinaron un estado de inquietud espiritual, un algo encantador, donde sepulta sus deseos, sus desgracias, pero no lo consiguieron. Seguramente aquí se reflorecieron sus pasiones de una manera exquisita. La soledad es la gran talladora del espíritu, el hombre que encontró en la cartuja, trémulo y aplanado por la vida,
no encontró aquí el consuelo. Somos muy desgraciados los hombres, queremos regirnos por nuestro cuerpo y supeditar las cosas a nuestro cuerpo, sin contar para nada con las almas. Estos hombres sepultan aquí su cuerpo, pero no su alma. El alma está donde ella quiere. Todas nuestras fuerzas son inútiles para arrancarlas, donde se clavan. Además, ¿qué sabemos nosotros lo que desea nuestra alma? Ana pasa relevo a Paquita González. Sobre el aire lleno de frescura primaveral está cayendo toda la oración castellana por los montes de trigos olorosos. Brillan las arañas y en las lejanías brumosas del sol pones unos rojos cristales opacos. Los árboles suenan a mar y todas las solitarias llanada inmensa, el resol de raros tonos de esmalte. En los pueblos se respira el ambiente de quietud, ondas. Las eras de seda se llenan de rubios inciensos y cascabeleos, pausado como oficio a la resignación del trabajo, mientras una fuente besa siempre a la sequía que le traga bajo la suave sombra de los olmos y los nogales. Los niños harapientos gritan alegre, espantando a las gallinas. Las torres silenciosas, con jardines salvajes, en los tejados, las casas cerradas con toda la tristeza de su humildad. Y un canto de mozuelo que viene del trigal, en un remanso que parece un bloque de mármol verde. Lavan unas mujeres desgreñadas, como medusas, entre risas y paloteos, chimosos. La sublime unidad de las tierras castellanas se muestra en su solo y solemne color. Todo tiene la austeridad cartujana, el aburrimiento de lo igual, la inquietud de los interrogantes, la religiosidad de lo verdadero, la solemnidad de lo angustioso, la ternura de lo simple, lo aplanador de lo inmenso. Y ahora es Rosa López, quien pone voz a este libro de impresiones y paisajes. Hola. Jimena siente un amor gigante visto a través de las páginas de los romances. Amor reposado, lleno de un apasionamiento vibrante que tiene que ahogar ante el fantasma del deber. En el interior del convento y junto a la fuente de los mártires surge el claustro románico lleno de escombros y de polvo. Luego la iglesota grande, profanada, y el sepulcro del Cid y su mujer, en donde las estatuas llenas de esmeraldas derretidas de humedad yacen mutiladas y sin alma. Los demás, todo ruina, con hilos de plata de las babosas, ortigas, rudas, enredaderas y 1000 hojas entre las piedras caídas, y cubierto con una amarga y silenciosa patina de humedad. Las cigüeñas están paradas tan rígidas que parecen adornos sobre los pináculos. Hay olor a prados y antigüedad. Bajo la sombra de la tarde desfallecida, el convento acariciado por los nogales, cargados de frutos, tiene más preguntas y más evocación. Pues ahora todas estas mujeres dejan paso a la voz masculina, a una figura masculina que es Salvador García. Que no hay descanso ni nada, ¿eh?
Pasa el automóvil junto a un maravilloso palacio del Renacimiento enclavado en estas soledades, a la sombra de grandes árboles, con sus balcones volados, sus rejas espléndidas, hoy solo cerradas, luciendo su altiva grandeza junto a un huerto de jardines. Enseguida brota la leyenda popular. Esto, me dicen, fue el refugio de una tapada señorial que enamoró a Felipe II. Las torres del palacete se pierden entre los ramajes. Sigue la carretera su cinta silenciosa llena de claridades cegadoras entre las torres que desfilan por ella, hiere nuestra emoción un torreón guerrero de piedra gris, solo a la salida de un pueblecito con trazo de romance de amores, un poco desvencijado por el paso dulce de un manto soberbio de yedra. Son los álamos altísimos y escuetos, dando a la certera un acento funeral. Por fin se descansa, deja el automóvil que se pierde en la lontananza, gritando horrorosamente. Quedamos los viajeros en el corazón de Castilla, rodeados de sierras cerveras, en medio de arrugados y grandiosos paisajes. Hay sus avidades de seda fuerte sobre los suelos. Gracias. Ahora Carmen Benítez continúa con estas descripciones que van llegándole tan profundamente a la ciánica. Este pueblo tiene rincones magníficos de añojo carácter. La calle principal, estrecha, oscura, con casas antiguas, desvencijadas y panzudas, con escudos hasta en los dinteles más humildes. En el suelo triunfa un empedrado brutal. Hay en las puertas de las calles mujeruzcas fracasadas, con los ojos hundidos en las arrugas amarillas de su piel. Hay hombres que andan lentos, con las caras negruzcas, los hombros estrechos, en un soportal con columnas macizas. Hay figuras humanas trepadas en las paredes, angustiadas inconscientemente de aquel ambiente tan abrumador. Sienten ansia el corazón de ver una cara fresca de mujer
pasa una mozuela por las calles con su fajón vueloso, de cadera exagerada, pasadas de moda, pero en su rostro joven está impreso el amargo sello de aburrimiento triunfal de la población. Nos va hablando tanto de lo que son las casas, las calles y también aquellas personas que van viendo. Todas pasan por su era y las va describiendo poco a poco. Como Teresa va a leer ahora la siguiente parte. Teresa Pernía. Es cada capital una piedra preciosa, enorme, pero sin brillo. Está tallada magníficamente. Tiene los capiteles hojas raras, acaso varios, enredaderas, óticas, engendrado cálido, planta mítica, desconocida, estilizaciones vegetales. En los más profundos predomina la representación de animales. Ya habían visto en Ávila el capitel de los pelíganos con los cuellos amorosa y extrañamente encazado en un estrecimiento espasmódico, pero no había visto la presentación de los curas en el capitel románico. Bien, pudiera ser porque nunca contemplé tan de cara el capitel, pero el caso es que me causó asombro y admiración profunda lo escasa de tortura infinita que observé en medio de la fuera de tallo y hoja aparente en algunos capiteles, al pie de la pesadilla, con cuerpo de búho, con alas de águila, con cabeza de mujer, y estos pájaros se muerden unos a otros cuando su boca estos chocan su ala en espantosas inversiones de expresión inversionil. Y ahora Juana López ya está preparada, se acerca. A ver lo que hacemos. Y leer estupendamente, seguro que es lo que hace. Sí. El monje sonrió. Escépticamente, ay amigo, me dijo, están los tiempos muy malos. Y seguimos deambulando por el corredor. Después hablamos de música. El pobre no conocía nada más que el canto llano. Entró de niño en el convento y no ha salido de allí. No sabía lo que eran las maravillas sinfónicas
de la orquesta ni había paladeado el romanticismo grave del violonchelo, ni se había entremecido ante la furia solemne de la trompa. Únicamente sabía el secreto del órgano, pero puesto al servicio del arcaísmo gregoriano, le nombré a Beethoven, y sonó a cosas nuevas en su oído el apellido inmortal. Entonces yo le dije: soy muy mal músico y no sé si me acordaré de algún trozo de música, de esa que usted no conoce. Pero sin embargo, vamos al órgano, a ver si recuerdo. Atravesamos la iglesia solitaria, subimos una escalera estrecha y polvorienta y entramos en el recinto del órgano. Pues aquí se ha escuchado esta parte de músico que tenía García Lorca. Ahora Ani Morato continúa con otra parte del fragmento. En la mañana siguiente me despertaron los cantos hermosos de los aires y los potentes ladridos de los perros. La muerte ya no había abandonado. Descendí por la galería espléndida de la luz, cruzándome con algunos religiosos que me saludaron con complacencia. Estaba la mañana magnífica, agradable mañana del tío en estos lugares de sabor serrano. Tuvo la luz un marcado martín azul al entrar en el formidable claustro romántico. No se puede dar idea del salto que se da en la historia al penetrar en este rincón de antigüedades viviente de leyenda romántica de monje y guerrero. El guerrero es guerrero. En este le claustro bajo el que tiene la emoción de los pasos y la historia de tormento artístico grabada en piedra, es anchatado bajo producto de solemne fuente emotivo. Retomamos la voz masculina. La voz masculina esta vez de Antonio Lara, que nos va a leer Los Cristos, que es todo un capítulo, un fragmento del capítulo completo.
Hay en el alma del pueblo una devoción que sobrepasa todas las devociones, la de los crucificados. Desde los tiempos más remotos, la gente sencilla se atemorizaron ante las caídas cabezas de Jesús muerto. Pero esta devoción y esta miedosa piedad la sintieron y la siente el pueblo en toda su trágica realidad, no en toda su espiritualidad y grandeza. Es decir, temen y compadecen a Cristo no por el mar sin orillas de su alma, sino por los terribles dolores de su cuerpo, y se atemorizan ante sus cardenales y la sangre de sus llagas, y lloran por las coronas de espinas, sin meditar y amar al Espíritu de Dios, sufriendo por dar el extremo consuelo. Se observa que en todas las representaciones de Cristo en la cruz, los artistas exageran siempre los golpes, las lanzadas, la horrible contracción muscular, porque de esta manera presentaban al pueblo todo el sufrimiento del hombre, única forma de enseñar a las multitudes el gran drama. Y las multitudes indoctas miraron y aprendieron, pero solo lo exterior. En ningún Calvario supieron los artistas presentar al Dios, solamente presentaron al hombre. Y algunos, como aquel famoso Matías Grunewald, el pintor alemán que retrató más espantosamente la pasión de Jesús, lo hizo poniendo al hombre demasiado hombre, sin que se viese señales de la muerte de Dios. Y es que nadie puede interpretar al Dios vencido, pero glorioso, porque en ningún cerebro humano cabe dicha gigantesca concepción. Y por eso todos los Cristos son el hombre crucificado, con la misma expresión que otro ser cualquiera pusiera al morir de suplicio tan feroz. En los Cristos antiguos, esos que están rígidos, con las cabezas enormes y la bárbara fisonomía, el escultor los concibió tan salvajes y férreos como los tiempos de epopeya en que se formaron. Pero tuvo siempre el cuidado de hacer resaltar o la corona de espinas o la llaga del costado o el retorcimiento del vientre, para que la obra llegara al pueblo con todo su temor. Llegaba a la posición angustiosa, los dedos crispados, los ojos desencajados de dolor. Los pueblos tuvieron la necesidad de la escena del Calvario para arraigar más la fe. Sintieron a Jesús en la cruz al verlo con la cabeza sublime partida, con el pecho anhelante, con el corazón en el suelo, con espuma sangrienta en la boca. Y lo lloraron al verlo así, precisamente en el sitio en que sufrió menos, porque ya veía el fin, porque era Dios y estaba en la cruz ya consumado el sacrificio final. Pero el pueblo, nunca al pensar en el Jesús crucificado, se acordó del Jesús del huerto del olivo, con la amargura del temor a lo tremendo, ni se asombró ante el Jesús con amor del hombre de la última cena. La tragedia, lo real, es lo que habla a los corazones de la gente, y por eso los artistas siempre que quisieron la gloria popular hicieron un Cristo lleno de pústulas moradas, y al hablar así fueron comprendidos. Y pasaron los primitivos con sus Cristos fríos, y pasaron los románicos con su efigie rígida. Y empezaron a clarear los escultores y pintores que habían de dar la sensación de la realidad. Hicieron aquellos Cristos que hoy negros vemos guardados cuidadosamente. Y se ideó ponerles cabellera y darles color. Y luego comenzaron a dar movimiento a las líneas y se llegó hasta la misma impresión del humano. Y entonces fue cuando aquellos coloristas españoles que tanto miraban a la agonía hicieron los crucificados en que todo el cuerpo ajado y maltrecho de cardenales se mostraba con una escalofriante verdad. Los Cristos enérgicos, esos que sin ninguna llaga, muy blancos y gruesos, están clavados de la cruz como podían estarlo de otra parte. Eso en el que el artista solo pudo infundir una fría desnudez de modelo, no son nunca objeto de la devoción popular. La perfección no es nunca objeto de apasionamiento,
Lo interrogante y que inquieta a las multitudes es la expresión. La tragedia espantosa que el pueblo ve en alguno de sus crucificados es lo que le induce a amarlo. Pero el sentimiento de Dios lo sienten poco. Lo grandioso lo desconcierta. Lo grandioso lo atemoriza. Lo que hicieron esos Cristos que vemos en algunas iglesias escondidos en una negra capilla que ilumina una luz rojiza, con los fuertes brazos retorcidos sobre la cruz, la cabeza escondida entre una cascada de cabellos quemados y rodeado de esbotos entre un polvo viejo y pesado, esos Cristos ahumados y espantosos, los artistas que lo hicieron tuvieron la gran inspiración y la altura de pensamiento. Ellos comprendieron al pueblo. Son muy malos artísticamente mirados. Sus dimensiones son rarísimas, su ejecución es absurda, sus cabelleras son extrañamente impropias, pero dan la terrible impresión de horror y son los amados por la muchedumbre. Esto es una de las muchas pruebas de que el arte no solo consiste en la técnica depurada, sino que para hablar se necesita de la llama gigante y misteriosa de la inspiración. Y más en este arte de la escultura religiosa, donde el artista únicamente se debe de preocupar de hacer pensar y sentir a gente, la mayoría inculta, porque en otras artes, para comprender, se necesita de una especial educación espiritual. Y bien que supieron poner espanto a la arma de estos hacedores de Cristo viejos que muchos llaman malos. El pueblo, que tiene el instinto de lo genial y lo artístico, llenó estas imágenes de leyendas y fábulas sin fin. Y los coronaron de rosas de trapo, y los cercaron de muletas, de ojos y trenzas, y pusieron calavera y serpiente al pie de la cruz. Y la gente rezó atemorizada ante aquel espanto de amor a los hombres. Por regla general, estos Cristos sentidos se esconden en las capillitas pueblerinas donde son el orgullo de sus habitantes. Luego, al llegar los escultores genios de España, con más pensamiento y más idealidad, hicieron sus calvarios poniendo su alma en la ejecución de los osos. Y Mora y Hernández, y Juni y el Montañés, y Zarcillo y Siloé, y Mera y Jordán, etcétera, etcétera. Supieron decir con dulzura dramática los ojos de Jesús y lo pusieron entornado, escalofriante como Mora o mirando al suelo con vidriosa convulsión como Mena, o hacia arriba llamando a la eternidad como el Montañés, o desencajado en su moribundez verdosa como Siloé en el Cristo de la Cartuja. Ya estos supieron que aunque en el cuerpo una contorsión diga mucho, dice mucho más unos ojos en la agonía, y pusieron en los ojos todo el sufrimiento de aquel cuerpo ideal. Pero en todos los crucifijos hay ese algo de abandono a lo irremediable, expresado en la colocación de la cabeza inclinada, impregnada de esa invisible blancura crepuscular que da la muerte, porque la muerte es siempre mística. Horas lujuriosas del mes de junio. La calle solitaria, las casas doradas con los víctores ininteligibles, tienen una fortaleza y mutismo conventual. La calle está cubierta de hierbas. Junto a las casas señoriales se aprietan las acacias plenas de ramos blancos, ocultándose bajo los balcones, huyendo del fuego solar. A veces mueven angustiosamente sus penachos, como protestando de lo que las brumas en las portadas de una iglesia ciega la luz al chocar con las piedras. A lo lejos sonó el pregón. Era un grito doloroso, angustiante, como un lamento de alguien que se quejara artísticamente. Hay pregones graciosos, simpáticos, que llenan el ambiente en que suenan de alegría. Son cantares cortos, estribillos de la ciudad.
los mismos pregones de Granada con su melancólica alegría, pero este que sonó en Baeza a las 3 de la tarde de un día de junio encerraba una dolorosa lamentación. Era la voz lo que cantaba, potente, chillona. Hubo un silencio y volvió a sonar. Siempre el pregón ha sido una o más notas repetidas rítmicamente, en un solo tono, casi siempre menor, sobre todo en los pregones andaluces, pero este que sonó en la ciudad olvidada tenía el acento de un canto variano. Era primero una nota quejumbrosa, cansada, que vibraba como una campana en tono mayor, brillantísimo, se repetía en un andante maestoso y hacia una pausa. Después volvía a decir el mismo tema, ya más quedo. Y por último, para resolución, la voz tomaba siempre gutural, modulaba al tono menor y dando una nota elevadísima caía lánguidamente. En la nota inicial sonaba el pregón fallecido y fuerte como una frase de trompa de gran guarne. Por el fondo de la calle tenía una suave declive, apareció la figura que la cantaba. Era una mujeruca encorvada, descalza, con los pelos canos tiesos, cayéndole por la espalda, pitarrosa, con la cabeza inclinada, como sumida en una tremenda meditación. Llevaba una cesta llena de pellejos de conejo, de trapos viejos, de trapo inservible. Dijo 3 veces el doloroso pregón al pasar por la calle soleada. El ritmo raro y de hierro que tenía hacía huir de la melodía como de una maldición. Hubo varios silencios mientras el pregón se perdía. Al fin la voz se dejó oír, quedando las calles desiertas y aburridas, de calor fortísimo. La acacia apenas se movía. Pues yo voy a leer los últimos párrafos del prólogo del libro este de Impresiones y Paisajes, que dice lo siguiente. El amor y la misericordia... Voy a quitarme esto que veo mejor. El amor y la misericordia para que con todo y el respeto de todo nos llevará al reino ideal. Hay que soñar. Desdichado del que no sueñe, pues nunca verá la luz. Este pobre libro llega a tus manos, lector amigo, lleno de humildad. Te ríes, no te gusta, no lees más que el prólogo. Te burlas. Es igual. Nada se pierde ni se gana. Es una flor más en el pobre jardín de la literatura provinciana. Unos días en los escaparates y después al mar de la indiferencia. Si lo lees y te agrada, también es igual. Solamente tendré que el agradecimiento espiritual tan fino y estimable. Estoy sincero. Ahora camina por las páginas. Se descorre la cortina. El alma del libro va a ser juzgada. Los ojos del lector son 2 geniecillos que buscan las flores espirituales para ofrendarlas a los pensamientos. Todo libro es un jardín. Dichoso el que sabe plasmar y bienaventurado el que corta sus rosas para pasto de su alma. Las lámparas de la fantasía se encienden al recibir el bálsamo perfumado de la emoción. Se descorre la cortina. Esto lo vemos en el prólogo de este libro. La verdad que son muchas
palabras, muchas emociones las que escribió Lorca y continúa haciéndolo. Para ello hay que leer los libros, aquí tenemos una representación de sus libros, aunque hay muchos más. Y por supuesto hay que leer para soñar, como nos han dicho, leer para emocionarnos, leer para conocer muchas cosas más que tenemos a nuestro alrededor. Así que de esta forma terminamos este acto y agradeciendo por supuesto vuestra participación y colaboración con este evento. Muchísimas gracias.